fuerte, un grito de júbilo si tienes gratitud para con Él. Amén. Hola a todos, es un gusto poder saludarles a través de este medio. Mi nombre es Pamela Lázaro y hoy les compartiré un mensaje que se titula Transformando el Entendimiento. Oremos. Gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Gracias por la vida que nos has dado. Gracias, Padre, por este mensaje que has depositado en el corazón de esta servidora tuya. Deseo, Señor, que pueda ser de edificación para cada uno de los que lo van a escuchar. Prepara los corazones, prepara el entendimiento. Que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que dé fruto en el tiempo oportuno, Señor, para bendición de quien lo oye. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que trataremos el día de hoy es deberes que practicamos los cristianos. La base bíblica, Romanos capítulo 12, versos del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el libro de Hebreos y Romanos, Dios nos da a conocer cuáles son los deberes cristianos que tenemos que practicar todos sus hijos. En esta ocasión analizaremos los deberes cristianos de los que habla Romanos 12. En Romanos capítulo 12, versos del 1 al 2, nuestra base bíblica, Dios nos hace una clara exhortación acerca de la condición en la que debemos presentarnos a Él para que podamos ser transformados y poder desarrollar los deberes cristianos de manera oportuna y adecuada. Lo primero que Dios nos pide es presentarnos a Él cumpliendo 3 condiciones. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque esto es nuestro culto racional, es decir, nuestra entrega a Dios debe ser totalmente consciente. Al entregarnos a Él, aceptamos que haga su voluntad en nuestra vida y que transforme cada área de nuestro ser. Debemos consagrarnos a Dios, obedeciendo sus mandamientos y sirviéndole únicamente a Él. Después, en el verso 2, nos manda que no adoptemos las prácticas, ideas, hábitos y costumbres del mundo, es decir, de los que están separados de Dios. Más bien, nos manda que transformemos nuestro entendimiento, que lo renovemos. La renovación del entendimiento se da en la medida en que nos relacionamos con Dios. La oración permanente y la lectura de la Biblia son fundamentales, porque es donde Dios nos da a conocer sus pensamientos, para que nuestro entendimiento pueda ser transformado. El propósito de transformar y renovar nuestro entendimiento es que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Teniendo el entendimiento renovado, podremos practicar y desarrollar nuestros deberes como cristianos, alcanzando de manera adecuada los propósitos que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros, dentro y fuera del cuerpo de Cristo. Lo primero que hay que considerar es que tener un concepto justo de nosotros mismos nos permite entender que cada miembro en el cuerpo de Cristo tiene una función particular y específica. Leamos los siguientes pasajes bíblicos. Romanos capítulo 12, versos del 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con libertad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Ahora leamos Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tener un concepto adecuado o justo de nosotros mismos es reconocer las cualidades y virtudes que Dios nos depositó. Tener un concepto adecuado de nosotros mismos nos permite desarrollar los dones, talentos y el llamado que Dios nos ha hecho para la edificación de nuestra congregación y de toda persona con quien nos relacionemos. En la participación como miembros del cuerpo de Cristo, es muy importante que tengamos plena conciencia del llamado y asignación de roles y tareas que tenemos dentro del ministerio en el que servimos. Esto es importante para trabajar en equipo, en armonía, y para no entorpecer el buen servicio y crecimiento del resto de los miembros de la congregación. Como leímos, Dios nos ha concedido dones, talentos, tareas y funciones específicas dentro del cuerpo. Lo hizo por gracia y no porque lo merezcamos. Cuidemos nuestra actitud, seamos humildes, no altivos. Tengamos plena conciencia de que lo que hay en cada uno de nosotros fue depositado por Dios para bendición de los demás. El alcance y efectividad de los dones que Dios nos regaló a cada uno será en función a la medida de fe que tengamos. Recordemos que Cristo hacía toda clase de milagros cuando estuvo entre nosotros. Llegado el momento, les dijo a sus discípulos que ellos también debían hacerlo, y los facultó. Mateo, capítulo 10, verso 1, dice: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Debemos tener un concepto correcto de nosotros mismos para poder poner en práctica las tareas, funciones y dones que Dios nos dio. Debemos desarrollarlas con fe, creyendo verdaderamente que nuestro Padre actuará a través de nosotros, no para nuestra gloria, sino para edificación y crecimiento del cuerpo de Cristo y de todo aquel a nuestro alrededor. Debemos amar genuinamente a todos. Romanos capítulo 12, verso 9 al 10. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Otro deber cristiano que tenemos que practicar y desarrollar es el amor genuino. Si Dios nos manda a amar sin fingimiento, es porque existe el amor que se practica con hipocresía, con deshonestidad. Leamos primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La práctica del amor genuino nos lleva al fiel cumplimiento de los mandamientos de Dios. Mateo capítulo 22, versos 29 al 40 nos confirma, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Debemos amar a todas las personas, sin excepción alguna. Cristo nunca hizo acepción de nadie. Al contrario, entregó su vida por amor a toda la humanidad. Dios mismo nos demuestra su amor responsabilizándose de cada uno de nosotros. Por eso nos dio a su Hijo Jesucristo, quien nos trajo salvación, a su Espíritu Santo, quien se ocupa de convencer al mundo de pecado, justicia y de juicio. También nos dejó su palabra, la Biblia, que es el manual de ética y conducta de los hijos de Dios. Tenemos ejemplo en Dios. Demostremos el amor a nuestro prójimo, interesándonos por su vida, usando la palabra de verdad, que es la Biblia, para ayudar en su direccionamiento y crecimiento integral. No hagamos acepción de personas. También es muy importante que dentro del cuerpo de Cristo practiquemos el amor fraternal, dando honra los unos a los otros, porque la palabra de Dios nos enseña que el amor es el vínculo perfecto. Colosenses, capítulo 3, verso 14, nos confirma: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Debemos ser responsables en nuestro servicio a Dios dentro y fuera del cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12, verso 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La palabra diligencia proviene del latín diligentia. Significa cuidado, puntualidad, responsabilidad. Tiene que ver con el esmero, pasión y cuidado que ponemos para ejecutar algo.
Lo que Dios nos manda es que seamos cuidadosos y responsables en el servicio al Señor. Nos pide también demostremos celo y pasión en el Espíritu para servirle. Nuestro mayor y mejor ejemplo de servicio es Cristo, porque desde que inició a ejercer el ministerio que el Padre le encomendó, sirvió a los demás haciendo milagros, echando fuera demonios, enseñó, predicó, discipuló a los 12 que llamó a seguirle. Cristo desarrolló su ministerio con pasión, con amor, con responsabilidad. Sabía exactamente qué hacer y qué decir. Nunca se negó a hacer nada por nadie. Él vino a servir, no a ser servido. Leemos en Marcos capítulo 10, verso 45 lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros debemos ser así. Dentro y fuera de la congregación debemos servir con amor, con responsabilidad, no negándonos a hacer nada por nadie, no rechazando a nadie. Por el contrario, debemos enseñar, capacitar, direccionar y discipular. Dios mira la intención del corazón y cuando estamos alineados a su perfecta voluntad, Él nos respalda en todo. Nuestro servicio dentro del cuerpo de Cristo debemos hacerlo alegres, atendiendo nuestras tareas y funciones en tiempo y de forma adecuada para la correcta edificación de cada miembro de la congregación. Leamos Efesios capítulo 4, verso 15 al 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No seamos perezosos, no pongamos pretextos, sirvamos diligentemente a Dios y a los demás. Como miembros del cuerpo de Cristo debemos practicar la unidad y la empatía con los demás. Romanos capítulo 12, versos 15 al 16. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Otro deber que tenemos que practicar los cristianos, los hijos de Dios, es la unidad. Esto quiere decir que debemos ser uno, sin divisiones. Aunque en el cuerpo hay muchos miembros y cada miembro tiene una función, todos conformamos un solo cuerpo, teniendo como cabeza a Cristo. Efesios capítulo 12, verso 27 nos dice: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Dios también nos pide no ser altivos. Nuestro comportamiento debe ser de humildad, unos con otros, no queriendo ser sabios en nuestra propia opinión, sino considerando en todo la sabiduría de Dios a través de su palabra para tratar todas las situaciones de manera justa. Estar unidos implica que podamos sentir empatía por nuestros semejantes. La empatía tiene que ver con ponerse en el lugar de otro para entender su situación y poder así ser efectivos en el apoyo y direccionamiento a la resolución de la circunstancia que vive esa persona. Por eso nos dice Romanos capítulo 12, verso 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto es la unidad, poder compartir el mismo sentir, estar en la misma frecuencia, tener el mismo espíritu, el espíritu de Dios. Practiquemos la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, verso 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Debemos practicar la paz con todos. Leamos Romanos capítulo 12, verso 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Revisemos también los versos 17 al 20. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Dios nos enseña a través de Jesús que debemos practicar la paz con todos, porque así lo hizo el tiempo que estuvo enseñando al mundo.
Recordemos que los religiosos de su tiempo buscaban constantemente la oportunidad de acusarlo como transgresor de la ley por lo que decía y hacía. Hubo ocasiones que fue apedreado, pero Jesús nunca respondió con agresión. Siempre los confrontaba con la palabra del Padre, y el Padre siempre lo respaldaba. Nosotros debemos hacer esto mismo. Debemos bendecir, esto es, hablar bien de los demás, hablarles de la palabra de Dios. Debemos desear y procurar el bien para los demás sin hacer acepción de personas. Por eso dice, con todos. Si alguien nos agrede y busca perjudicarnos, debemos orar por esa persona. Dios se encargará de la solución. Él siempre será nuestro respaldo. Hagamos como Dios nos enseña en Lucas capítulo 6, verso 27 al 31. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. No busquemos la venganza o desquite, hagamos el bien y la paz. Dios se encarga de cualquier situación adversa en nuestra vida y nos da la victoria. Mateo capítulo 5, verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Debemos vencer con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos capítulo 12 concluye con este mandamiento, porque nosotros, los hijos de Dios y seguidores de Cristo, debemos buscar el bien para todo lo que hacemos y para todos los que nos rodean. Así como Cristo vino a hacer luz al mundo para dar vida y deshacer las obras del que es contrario, nosotros estamos llamados a ser esa luz que disipe las tinieblas, que representan la maldad y la separación de Dios con el mundo. Nosotros ya tenemos otra naturaleza, la naturaleza divina de Dios, que nos fue restituida mediante el sacrificio de Jesucristo. Así que nuestra genética, nuestras ideas, hábitos, costumbres y cultura deben transformarse y dar testimonio de nuestro Padre, porque ya no estamos muertos, pasamos a vida, y esa vida que Dios nos da, debemos reproducirla con todas las personas con quien nos relacionamos. Vencer el bien con el mal es amar y hacer el bien a los demás sin importar su condición, aun si son contrarios a nosotros. Lucas capítulo 6, verso 35 al 36 nos dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Mateo capítulo 5, verso 43 al 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Les invito a que practiquemos el amor y la misericordia con todas las personas. Esto agrada a Dios, porque así vencemos con el bien el mal. Concluyamos este mensaje recordando algunos de nuestros deberes como cristianos. Tener un concepto justo de nosotros mismos nos permite entender que cada miembro en el cuerpo de Cristo tiene una función particular y específica. Debemos amar genuinamente a todos. Debemos ser responsables en nuestro servicio a Dios dentro y fuera del cuerpo de Cristo. Como miembros del cuerpo de Cristo debemos practicar la unidad y la empatía con los demás. Debemos practicar la paz con todos. Debemos vencer con el bien el mal. Amado Padre, gracias por esta enseñanza, por este mensaje que el día de hoy depositas en cada uno de los que está escuchando, Señor. Padre amado, gracias por habernos elegido, habernos insertado en tu cuerpo. Gracias por habernos regalado dones y talentos para bendición y edificación de todos aquellos que se acercan a ti, Señor, que nos rodean también a nosotros. Padre, gracias por enseñarnos que la responsabilidad es una decisión. Llévanos, Padre, a la decisión de ser responsables en nuestro servicio. Padre amado, gracias
porque nos enseñas que combatimos el mal con el bien, con buenas actitudes, hablando bien, bendiciendo, haciendo lo correcto, lo bueno, lo justo en favor de aquellos que han estado en contra de nosotros, Padre. Tú glorifícate, levanta nuestra cabeza, Señor. En cualquier situación tú nos das la victoria. Gracias, Dios, por responsabilizarte de nosotros, por amarnos con ese amor por el cual tú enviaste a tu Hijo a dar su vida por nosotros en salvación. Pagó nuestra deuda. Gracias porque aunque no lo merecíamos, nos adoptaste como tus hijos. Bendito seas, Padre, por todas las bondades que recibimos de ti, porque todo ello es por gracia y por misericordia. Y bendice a cada familia que está escuchando este mensaje, que sea oportuno para su edificación, que sea oportuno para su salvación. Si hay alguien que está escuchando y que no ha entregado su vida a ti, Padre, esta es la hora en que tome la decisión para servirte, para entregar su vida, para que conozca ese Dios que nosotros conocemos, que es amor y verdad. Padre Santo, que los hermanos unidos estemos permanentemente, Señor, considerándote en todas las cosas, Padre. Te damos gloria a ti, te damos la honra, en el nombre de Jesús. Amén.